Me ha dicho Alberto Aparici que hoy quiere hacer un programa conmemorativo, pero no sé qué es lo que queremos conmemorar. Hola Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué vamos a conmemorar? A conmemorar. Bueno, pues en realidad hoy no vamos a hacer la conmemoración propiamente dicha, hoy vamos a hacer una especie de preludio, ¿no? Porque resulta que en julio de este año, en apenas unos días, se cumplen 100 años del que yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la física, que es el modelo atómico de Niels Bohr. El primer átomo cuántico se publicó en julio del año 1913, hace casi 100 años. ¿Y qué tienes pensado para conmemorar el descubrimiento del señor Bohr? Bueno, pues quiero hablar de átomos, sí. Y hoy lo que quiero hacer es calentar motores contándoos lo que pasó justo antes de ese descubrimiento de Bohr. Las cosas que se descubrieron a finales del siglo XIX, a principios del XX, muy a principios, y que cambiaron para siempre la idea que teníamos de lo que es un átomo, ¿no? Muy bien. Déjame que empiece situándome en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En 1860, gracias. 50 años antes de esto, había un grupo de químicos que habían rescatado del olvido esta vieja idea de los griegos de que todo estaba formado por partículas indivisibles que se llamaban átomos, ¿no? Que átomos significa en griego precisamente incortable, ¿no? Esta idea a los químicos del siglo XIX les funcionaba muy bien, porque les permitía explicar por qué los elementos químicos eran diferentes entre sí y por qué no se podían transformar unos en otros, porque el sueño de los alquimistas de transformar el plomo en oro era imposible, ¿no? Pues esto se debía a que cada elemento estaba formado por un tipo de átomo diferente y como los átomos no se pueden partir, pues el plomo iba a ser siempre plomo y el oro iba a ser siempre oro, ¿no? Entonces, este era un mundo complicado porque uno tenía muchos tipos de átomos, pero también era un mundo sencillo, porque lo único que tenía que hacer era estudiar cada átomo, ver cuáles son sus propiedades y apuntarlo, ¿no? Entonces, el primer problemita, a esta imagen hasta cierto punto simple de cómo era la materia, apareció a raíz de unos experimentos que hacían pasar una corriente eléctrica por un tubo de vacío. El primer problemita. ¿Y en qué consistía el problemita? Bueno, el problema era que se descubrió que la corriente eléctrica atravesaba el vacío, ¿no? O sea, que si tú cogías un cable, lo cortabas, ponías un extremo del cable a cada extremo de un tubo y luego quitabas el aire del tubo, conectabas la pila al cable y por el cable seguía pasando un poquito de corriente, ¿no? O sea, era evidente que había alguna cosa que estaba saltando desde uno de los extremos del cable al vacío, que luego volaba a través del tubo y llegaba al otro extremo. No se sabía demasiado bien lo que era, así que a esta cosa se le llamó rayos catódicos, ¿no? Por el cátodo, por uno de los dos extremos del cable, ¿no? Se sabía que estos rayos tenían carga eléctrica, mientras que los átomos, tal y como se conocían, eran neutros, ¿no? Pero bueno, eso tampoco era un problema muy grande, porque se decía, bueno, no pasa nada, simplemente hay algún átomo del cable que ha ganado carga eléctrica y entonces pues ha saltado y se ha ido hasta el otro lado del tubo sin ningún problema. Bueno, pero si se podía dar esta explicación, entonces el problema ¿cuál era? ¿Dónde estaba? El problema vino cuando se consiguió de verdad medir la masa de estos rayos catódicos, se consiguió hacer física cuantitativa con ellos. Esto lo hizo J.J. Thomson en el año 1897 y lo que obtuvo es que cada una de las partículas de los rayos catódicos tenía una masa 1000 veces menor a la del átomo más pequeño, que es el hidrógeno. O sea que no podían ser átomos de ninguna de las maneras, porque era mucho más pequeño que cualquier átomo. Y sin embargo salían del cable, parecían salir de los átomos. O sea que de alguna manera este descubrimiento de Thomson nos estaba ya empezando a decir que a lo mejor los átomos pues no eran tan indivisibles como la gente creía. Entonces no eran tan átomos como los griegos decían. Eso es. Yeah. ¿Sabes cómo llamamos hoy a estas partículas de los rayos catódicos? Pues si están en la corriente eléctrica. Vale. Y están cargados. Vale. Y son pequeñajos. Vas bien. ¿Qué son? ¿No serán los electrones? Son los electrones, claro que sí. ¡Qué tensión! Los electrones es como llamamos difícil. hoy en día a estas cosas. Ajá. Que ahora ya sabemos lo que son. Su nombre de ahora, pero el de antes no era este, ¿o qué? ¿El qué? El nombre de antes no era el de ahora. No, antes se le llamaba corpúsculos de rayo catódico. No era un nombre mucho más largo. Sí. Lo que pasa es que alguien había propuesto ese nombre muchos años antes y se recuperó del olvido y se le puso. Ajá. Y a Thomson, de hecho, le dieron el Nobel por este descubrimiento. Le dieron el Nobel por descubrir el electrón. Bueno, pues descubierto este pastel de que en los átomos parecía haber cosas pequeñitas y con carga eléctrica, pues lo que hubo que hacer es encajar las piezas de esto con lo que se sabía de los átomos, ¿no? Y de hecho lo hizo el propio Thomson,
porque lo que hizo fue decir, bueno, no hay ningún problema aquí. Miren, nos vamos a imaginar que si en el átomo hay cosas de carga negativa, pues será que en realidad el átomo es una especie de esfera grande de carga positiva y tiene estos electrones en su interior flotando o a lo mejor girando alrededor del centro, ¿no? Esto era una idea un poco continuista con la idea clásica de átomo, porque en realidad esta esfera de carga positiva que Thomson proponía, pues era de una sola pieza, ¿no? Y lo único que se añadía es que ahí dentro estaban los electroncitos pues como embutidos dentro de la esfera, ¿no? Y de hecho a este modelo, tiempo después, se le llamó el modelo de pastel de pasas, porque los electrones eran como pasas con carga negativa dentro de un pastel de carga positiva, ¿no? Y la verdad es que el modelo era bueno. Yo diría que era hasta muy bueno. Leyendo cosas sobre él, a mí me ha convencido bastante. Para ser un modelo que era básicamente inventado, porque no había ninguna evidencia de que el átomo fuese una bola de carga positiva, lo cierto es que funcionaba muy bien, que era consistente a varios niveles, pero a ver si te imaginas lo que pasó pues unos pocos años después. Pues que se demostraría que era erróneo, que era falso. Pues así es, efectivamente. Esta es la historia de la ciencia. Efectivamente, así es. Era un modelo, había que ponerlo a prueba, es como el bosón de Higgs, ¿no? El hecho de que creamos que está ahí no quiere decir que esté, tenemos que buscarlo. Y precisamente fue uno de los antiguos estudiantes de Thomson, Ernest Rutherford, quien hizo esto, ¿no? Rutherford pues se pasó un rato pensando en, a ver, ¿cómo puedo yo husmear en la energía, en la estructura interna de los átomos, ¿no? Y se le ocurrió que lo que podía hacer era coger un átomo muy grande y bombardearlo con cosas que fuesen más pequeñas, para ver si pasaban por el interior y le daban información de qué había ahí dentro. Y dicho y hecho, ¿no? Lo que hizo fue tomar una lámina de oro muy fina, los átomos de oro son grandes, y lanzó sobre ella partículas alfa, que son básicamente átomos de helio sin electrones, a los que le has quitado los electrones. Y como el helio es pequeñito y el oro es grande, pues Rutherford esperaba que lo que le pasaba a los átomos de helio mientras atravesaban todo esto, pues le dijese algo sobre cómo era el oro por dentro. Y si Thomson tenía razón, si los átomos eran una especie de esfera difusa con carga positiva, la carga del oro estaría muy esparcida y el helio pues prácticamente ni se enteraría, ¿no? Lo que se esperaba si el átomo era un pastel de pasas es que el helio simplemente pasara de largo, que ni lo viera. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. La gran mayoría de las partículas alfa pasó de largo, bien, eso era bueno para el átomo de Thomson. Hubo algunas que se desviaron un poquito, esto no era un problema, porque podían a lo mejor haberse encontrado con un electrón, podía haber pasado cualquier cosa ahí dentro, pero hubo unas pocas, solo unas pocas, que literalmente rebotaron de la lámina de oro, volvieron por donde habían venido. ¿Cómo podía pasar esto si los átomos eran grandes pasteles con solo unas pocas pequeñas pasas en su interior? Este resultado era completamente inconsistente con el modelo de Thomson, no podía ser. Claro. ¿Y qué explicación hay? O sea, ¿qué conclusiones se sacó del experimento? La explicación, que es la que dio Rutherford, tardó 3 años en darla, en analizar los datos y en obtener una respuesta que a él le resultase convincente. La explicación es el principio del átomo moderno. Si las partículas alfa han rebotado en el oro, era porque se habían encontrado con un grumo dentro del átomo, algo muy sólido, algo muy compacto y algo que tenía una carga positiva muy grande. Porque como las partículas alfa tienen carga positiva, no tienen los electrones, si habían salido rebotadas es porque se habían encontrado con algo de su propia carga. Entonces Rutherford, pensándolo, acababa de descubrir el núcleo del átomo. Acababa de descubrir que la gran mayoría de la masa del átomo estaba concentrada en esta bolita muy pequeña en el corazón del átomo y que el resto era básicamente espacio vacío con algún electrón diminutillo pues dando vueltas alrededor. A mí me gusta mucho esta imagen del estadio de fútbol, ¿no? De que si el átomo entero fuese del tamaño de un estadio de fútbol, realmente el núcleo sería un garbancito, sería un garbanzo en el centro del estadio flotando y los electrones pues serían más pequeños que bacterias y estarían dando vueltas por las gradas. Entonces, en ese mini garbanzo estaría el 99,99% de la masa del átomo. O sea que podemos decir que lo que Rutherford descubrió con su experimento de la lámina de oro es que esos átomos que los griegos y los científicos del 19 creían que eran indivisibles y muy macizos, en realidad lo que son están vacíos, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Y bueno, si te parece, por hoy lo podemos dejar aquí, porque este modelo, que es muy bonito y está muy fundamentado, tiene algún problemilla. Ya me lo esperaba yo esto. Tiene algún problemilla y esto lo dejamos para futuras ediciones cuando lleguemos al átomo de Bohr. Cuando encuentran la avería al modelo, ya avanza la ciencia y es donde viene ya la siguiente etapa. Bueno, pues para el viernes que viene, que nos has dejado a mí por lo menos muy interesado en cómo sigue. El viernes que viene seguimos con esta fantástica historia de los átomos. Historia atómica de los átomos, quiero decir. Adiós, Alberto. Hasta la próxima semana. Cuídate.
Un abrazo, Carlos. Adiós. También. Adiós.